El cierre de las fronteras por el COVID-19 trajo consigo un gran impacto negativo en nuestra economía, un hecho similar a la hiperinflación del año 1989, tal como lo afirma CIEN. Es por ello que los integrantes del Grupo 1 hablarán sobre el impacto del cierre de fronteras del Perú por pandemia del COVID-19, mediante el análisis del comportamiento de las variables económicas como el PBI, la inversión, la balanza comercial y el tipo de cambio, utilizando datos estadísticos del Banco Mundial, el Banco Central de Reserva del Perú y el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El 22 de marzo del 2020, el ministro de Comunicaciones y Transportes, Carlos Lozada, anunció el cierre de fronteras impuesto por el Perú seguirá restringido para evitar cualquier tipo de contagio del COVID-19, dejando en claro que no habrá vuelos nacionales ni internacionales. Por otro lado, según el economista Jorge González, la cuarentena y el cierre de fronteras le costarían al Perú un menos 15% en el PBI. Por otro lado, el economista José Málaga, productor de leche y ají amarillo, así también como consejero regional, comentó en un artículo periodístico cómo este cierre de fronteras habría afectado tanto en las exportaciones de su trabajo como en las importaciones. Tomando en cuenta la ciudad de Tacna, el presidente de Sofra Tacna, Aldo Fuster, indicó que la ciudad mueve la economía por el turismo de países vecinos con el Perú, calculando el 73% de visitantes eran extranjeros, por lo que se exige la apertura de fronteras. El PBI es un medidor de la economía que cuenta la producción de las empresas que se encuentran dentro de un determinado país, sin discriminar su nacionalidad. Por otro lado, la inversión se define como aquel capital que se dispone a empresas o acciones con el objetivo de obtener ingresos a corto y a largo plazo. La balanza comercial es el saldo que proviene de ingresos de divisas por las exportaciones y las salidas de divisas por importaciones. Por último, y el más importante, el tipo de cambio, que se define como la diferencia entre las divisas de un país con otro. Asimismo, nos permite saber cómo el dinero se necesita cambiar para obtener el valor de otra divisa. Con respecto al PBI, se puede apreciar una tendencia creciente de los 2 primeros meses del presente año. No obstante, se observa una caída a partir del mes de marzo, explicada por el comienzo de la propagación del COVID-19, y se extiende hasta el mes de agosto. Además, en septiembre y octubre se observa un ligero aumento, que coincide con la apertura de las fronteras de nuestro país. Se estima que para los 2 últimos meses el PBI disminuirá entre 5.5 y 6.5%. Con respecto a la inversión, se puede apreciar que desde el año 2019 presenta un constante crecimiento, excepto que en el mes de diciembre culmina con una caída que se extiende hasta enero del presente año. A pesar de que estas cifras crecieron en el mes de febrero, en marzo se da una ligera caída que se extiende hasta el mes de mayo. En junio, estas cifras se duplicaron debido a la reactivación económica. Por ello, se estima que para los 2 últimos trimestres del presente año se mantenga una constante tendencia creciente en la inversión en el país. Con respecto a la balanza comercial, se aprecia que en el primer trimestre se presenta un superávit comercial. Sin embargo, en los meses de abril y mayo se da un déficit comercial, debido a la disminución de las exportaciones ocasionado por el cierre de fronteras. Por otro lado, se estima que se cerrará el año con un superávit comercial en noviembre y diciembre, que supera los 638 y 204 millones de dólares respectivamente. Y por último, el tipo de cambio en el país es la variable que más se ha apreciado y depreciado respectivamente durante el periodo del confinamiento por el COVID-19. En el mes de noviembre se dio a conocer la crisis política de nuestro país y debido a esto, el tipo de cambio subió drásticamente, llegando así a su punto más alto de lo que va del año. Asimismo, se estima que para el mes de diciembre este valor disminuya y así se obtenga uno similar al promedio de los 2 primeros trimestres del año. Para concluir, el COVID-19 obligó a muchos países a tomar medidas extremas como el cierre de fronteras para detener su propagación. Por ello, esta medida tuvo un gran impacto en el PBI, inversiones, balanza comercial y tipo de cambio en el Perú. Actualmente, el PBI tuvo una caída del 13% a causa del confinamiento social y muchos expertos nos dieron su opinión sobre lo que ocurre y ocurrirá.
Por ejemplo, el economista Jorge González, el Banco Mundial y el ministro de Transportes y Comunicaciones. Y lo que todos tuvieron en común fue que brindaron opiniones negativas. Solo nuestro expresidente Martín Vizcarra opinó de manera positiva, diciendo que después de algunos meses de control sobre la pandemia, se lograría una mejoría en la economía del país. Finalmente, reconocer las principales tendencias de los indicadores macroeconómicos es crucial, pues nos permiten analizar la coyuntura actual y medir la estabilidad del Perú con el fin de generar estrategias que aseguren el bien común. Esto influye en nuestras vidas, ya que la economía es la base de cualquier país y sin economía no hay absolutamente nada.